Muchas gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación, por acompañarnos a esta convocatoria en donde estamos recibiendo a los compañeros, a las compañeras sindicalistas de organizaciones importantes en nuestro país para abordar un tema que nos es de suma importancia, de mucha importancia por los impactos que puede traer para la vida de los trabajadores en nuestro país. Si ustedes me lo permiten, quisiera solicitar que nos apoyaran, no sé quién nos apoya con la presentación de los compañeros. Antes de iniciar, sería conveniente que ustedes estuvieran enterados quienes nos están acompañando el día de hoy en esta conferencia y solamente pedirles a las compañeras y compañeros que al ser mencionados, no sé si nos van a apoyar en presentarlos, nada más levantar la mano para que los puedan identificar los amigos de la prensa, por favor. Lo que tú quieras, si quieres pasar ese micrófono y que se presenten. Buenos días, mi nombre es María Mónica Ramírez Vázquez, secretaria general del SUTIEMS. Buenos días, Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y coordinador de la nueva Central de Trabajadores. Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, también integrante de la nueva Central de Trabajadores. Buenos días, Alejandro Mesa del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Buen día, compañeros. Adalberto Herrera Ramírez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Buenos días, soy Aurora Miranda Osorio, soy representante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy buenos días, mi nombre es Juventino Cabrera Vázquez, soy adjunto de la Secretaría de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y formamos parte de la Unión Nacional de Trabajadores. Buenos días, Miriam González, secretaria de Previsión Social de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Buenos días, soy Benito Baena Ilome, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México. Soy integrante de la Unión Nacional de Trabajadores, pero también de la nueva Central de Trabajadores, queriendo hacer un puente para la unidad del sindicalismo en México. Gracias. Muy buenos días. Martín Rogelio Romero Mata, secretario del Exterior de la Alianza de Tranviarios de México, a sus órdenes. Buenos días, Virginia Vadillo Sánchez, secretaria general de la D3239 de la sección 11 del CENTE, en apoyo a la asesoría de los compañeros del CITIMTA y también miembro de la CENSUECIC y de la UNT. Gracias. Otro puente. Carlos Guillén Soriano, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores y soy integrante también de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Buenos días, mi nombre es Ricardo Andrés Álvarez Bretón. Formo parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Buenos días, mi nombre es Mario de la Rosa Cruz, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores del INVI del Distrito Federal. También somos parte de la nueva Central de Trabajadores. Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, coordinador de la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores. Muchas gracias y de nueva cuenta bienvenidas y bienvenidos nuestros compañeros sindicalistas. El tema que nos conjunta, que nos une el día de hoy, tiene que ver con este asunto que ha sido tan anunciado, pero que sigue todavía en el túnel del tiempo, que es la polémica reforma política del Distrito Federal. Digo polémica porque aunque pareciera que a veces ya está todo resuelto, de todos modos, a la fecha, finalmente no se ha podido concretar.
Solamente como antecedente recordarles a los presentes que la reforma política es un tema que ha estado vigente desde el principio de esta legislatura y que públicamente se han hecho compromisos, se ha hecho el compromiso por los grupos parlamentarios de apoyar este tema que pueda concretarse. Todo el mundo sabe que cuando hablamos de reforma política hablamos de garantizar los derechos de los capitalinos en igualdad de circunstancias que en el resto de los estados. No tenemos una constitución propia en el Distrito Federal y todas las consecuencias que esto conlleva. Entonces, en concreto, estamos dándonos cita el día de hoy para solicitar que se cumpla con ese compromiso, que la reforma política se puede estar concretando como públicamente se ha dicho recientemente por el coordinador del PRI, que es una fuerza mayoritaria aquí en el Senado. Han dicho que antes del 30 de abril tendremos reforma política. Queremos hacer ese llamado para que esto se cumpla, pero también nos es muy importante solicitar que al mismo tiempo se reabra la discusión para algunos temas. Hoy existe ya un dictamen, hemos dicho públicamente que no todos conocemos ese dictamen, fue una forma atípica como se construyó, como se dio ese dictamen, no todos lo conocemos. Yo soy integrante de la Comisión del Distrito Federal y no conozco el dictamen oficial, formal pues de esa comisión. Nos interesa conocerlo, pero también nos interesa que se reabra la discusión para poder abordar algunos temas como el que hemos denunciado y que es la razón primordial por la que están aquí los dirigentes de trabajadores en nuestro país, y que es este artículo, este párrafo que aparece al interior del dictamen de reforma política, el más reciente, en donde de manera sorpresiva, porque nunca antes en todos los documentos que se estuvieron trabajando, nunca antes se había hecho referencia a un párrafo que impacta en la Constitución y que plantea básicamente una reforma laboral. Habla de un esquema para los trabajadores, pero de fondo lo que está haciendo es replantearse las condiciones laborales de los trabajadores en el Distrito Federal como principio, pero con todos los impactos que esto puede tener. Entonces, nos preocupa. Se ha dicho públicamente, a partir de que los dirigentes sindicales visitaron a los grupos parlamentarios, se ha dicho, por supuesto, dentro del PRD, pero también lo dijeron al interior del PRI, que buscarían dejar fuera esta modificación. Nadie se hace responsable de esta modificación, todo el mundo dice que de repente apareció, pero se comprometieron a dejarla fuera. Entonces, queremos que se reabra esa discusión, queremos confirmarles a las organizaciones sindicales que este párrafo queda fuera del dictamen, que no se va a trastocar la condición laboral de ninguna organización sindical, y nos parece muy importante que esto se cumpla. Esa es básicamente la razón de esta conferencia, de este llamado. Y bueno, yo voy a ceder el uso de la palabra a los compañeros, compañeras dirigentes sindicales para que nos puedan también compartir sus preocupaciones. Benito, ¿quieren empezar? ¿Tú? Empieza, aquí está el micrófono. Buenas tardes. El viernes 10 de abril tuvimos una reunión con el jefe de gobierno donde de nueva cuenta, en una sesión histórica, donde UNT, Nueva Central y Sensuesic solicitamos esta revisión. El jefe de gobierno admitió que en su reforma, en el inicio de proyecto de reforma, esta propuesta no estaba incluida y que obviamente tanto el sexto transitorio como el 123 afecta de manera determinante la vida laboral. Más aún cuando estos elementos van hacia una reforma constitucional. Nos parece muy grave y nos parece que el sentido que tiene una reforma política, que debiera ser un júbilo ciudadano, un logro de soberanía, se convierte en algo oscuro, se convierte en algo tramposo, donde está jugándose de por medio la vida laboral. Por eso, en esta carta y en esta sesión, lo que nosotros solicitamos de manera rotunda es que se retire y que además
se permita y se convierta este paso constitucional, este paso de soberanía, realmente en un ámbito democrático. Entonces, estamos determinando que haya una asamblea ad hoc, que esta asamblea sea realmente electa de manera democrática, pero además que en ella, en el ámbito laboral, los indicados en participar somos los sindicatos. Si tenemos un gobierno de izquierda, o por lo menos así se proyecta como gobierno de izquierda, la forma de reforzar su vida política es a través de garantizar una política laboral justa, no con una política laboral de derecha. Entonces ese es el sentido en el que en este momento, junto con los senadores que han logrado detectar y han estado en constante comunicación con nosotros, hemos decidido y hemos pedido este espacio para hacernos presentes y volver a solicitar el retiro inmediato y la democratización de la reforma política del GDF. Gracias. Quiero primeramente agradecer a la senadora compañera sindicalista Alejandra Barrales la preocupación que tiene por esta situación tan grave para los trabajadores, la lucha de los trabajadores que durante muchas décadas hemos dado. Sí, yo estuve en la comisión con los senadores y con mucha claridad comentaron de que ellos no estaban también de acuerdo en que esta reforma política del Distrito Federal considerara algunas causas que fueran regresivas para los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Desgraciadamente nadie se hace responsable de ese tema y se les comentó que, bueno, yo creo que en este nuevo edificio de la Cámara de Senadores debe de haber algún duende, porque nadie se adjudica el que haya tenido elementos o argumentos para llevar a cabo esa situación. Yo como ciudadano del Distrito Federal aplaudo y creo que ya era necesario e importante que se viera la reforma, la Constitución de la Ciudad de México. Creo que no podemos ser habitantes de segunda en México. Necesitamos que tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, tanto en el gobierno como ciudadanos. Pero desgraciadamente aparece esto. Los senadores nos comentaron que ellos estaban en la mejor disposición de tratar de quitar esa situación que aparecía ahí. Estuvimos con el jefe de gobierno el día 10 de abril, en donde nos entregó su apoyo total, porque él comentó que nunca había externado ni había entregado ninguna opción para que se tomaran los aspectos laborales en esa reforma política del Distrito Federal. Y desde luego nosotros estamos exigiendo suprimir de ese documento las fracciones 13 bis y 14 del apartado B del artículo 123 constitucional, así como el sexto transitorio que aparece en ese documento por restringir los derechos individuales y colectivos de las trabajadoras y trabajadores. Y lógicamente incluir en la reforma constitucional la facultad del órgano legislativo del Distrito Federal para definir la normatividad aplicable a las y los trabajadores al servicio de la ciudad, incluyendo su órgano de impartición de justicia, al igual que el resto de las entidades federativas conforme a los artículos 115 y 116 constitucionales, así como la fijación de su política salarial. Asegurar también que el cambio de soberanía a la capital debe de apegarse a los principios de derechos humanos. Creo que esta situación es de suma importancia.
de interdependencia, universalidad, progresividad e igualdad, que incluya el reconocimiento explícito de los derechos humanos y su protección en la fracción 2 del artículo 122 constitucional. Yo creo que esta inquietud no únicamente es de la actual generación de líderes y de trabajadores que saldríamos afectados de los que tenemos el apartado, que tenemos nuestros derechos en el apartado A, sino de toda la sociedad y de las futuras generaciones, porque esto es la pérdida lamentable de lo que se ha ganado durante décadas, como lo dije al inicio, pero también de las nuevas generaciones. Poco a poco nos han ido quitando con la nueva reforma laboral muchas situaciones que creo son de importancia para que los trabajadores, el ser humano, pueda tener una vida digna. Ya han pues comenzado a quitar la seguridad social, estamos teniendo graves problemas de seguridad social, de atención médica, en fin, hay una gama de graves problemas en caso de que esto fructifique. Creo que no debe de ser de esa manera. Por eso un servidor está dentro de la nueva Central de Trabajadores y de la Unión Nacional de Trabajadores para unificarnos y ir en contra de todas estas medidas que está implementando el gobierno federal. Gracias. Antes de pasar a preguntas y respuestas, vamos a escuchar al compañero Martín Esparza, también del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, gracias, senadora. A los medios de comunicación aquí presentes, queremos dejar muy claro la posición de la nueva Central de Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en relación a esta iniciativa que está en el Senado de la República de la reforma política del Distrito Federal, y pedir, senadora, que hagas extensivo esta posición de los trabajadores a la fracción del PRD, pero también al pleno del propio Senado, porque tal pareciera que ya es una costumbre aquí en el Senado de la República aprobar una serie de reformas que atentan contra los derechos de los trabajadores y la mayoría de los mexicanos. Y hasta que no nos damos cuenta de lo que están haciendo y venimos aquí, fijamos nuestra posición y escuchamos voces que dicen que no saben quién fue el que colocó una serie de modificaciones a esta reforma. Pero sí sabemos, es muy clara la posición del Senado de la República de que se inscribe esta reforma en el marco de la privatización de los servicios públicos, se inscribe en el marco de la violación sistemática de los derechos de los trabajadores para organizarse y hacer valer la asociación, la libertad sindical, la contratación colectiva. Eso es muy claro, lo debemos de dejar muy claro aquí en el Senado, porque esto no se va a quedar aquí. Nosotros tenemos que salir a hacer una denuncia nacional de lo que está pasando en el país. El Senado de la República y la Cámara de Diputados de la pasada legislatura avalaron, por ejemplo, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el despido de más de 44,000 trabajadores, con el supuesto que iba a mejorar el suministro, a generar empleos y a bajar las tarifas de luz. Yo les pregunto, ¿han bajado las tarifas eléctricas a partir de la extinción de Luz y Fuerza? Después avalaron la privatización del petróleo, de los hidrocarburos, con el mismo supuesto que iban a generarse 500,000 empleos en el país y que íbamos a estar en mejores condiciones los mexicanos, que había que administrar la abundancia. Y yo resulta que todo lo que nos dijeron con las reformas, nada se ha cumplido. Vemos despidos ya en los petroleros, en los mismos de la Comisión Federal de Electricidad, y la empresa de clase mundial que nos dijeron que iba a suministrar hoy en primera plana del periódico Reforma, fraude multimillonario en Comisión Federal de Electricidad. Tal parece que el Senado de la República solamente interviene cuando hay que resarcir de los daños que sufren los mexicanos de todos estos pillos que andan fuera. Vimos con mucha atención cómo sí le pusieron atención al tema de FICREA. Y rápido a ver una partida presupuestal, y los que cometieron el fraude y las autoridades que lo han permitido están tranquilamente. El mismo caso de oceanografía,
está pagando la Secretaría de Hacienda a los trabajadores producto de ese fraude. Y se siguen arrastrando problemas laborales, como el caso de los compañeros mineros de Cananea, que siguen en su huelga de más de 7 años, el conflicto mismo del ESME, Mexicana de Aviación, no se diga, y tal pareciera que los senadores y los diputados siguen con su misma política de hacer reformas para evitar la movilidad, por ejemplo, en el Distrito Federal, ¿no? Hay que pedirles permiso hoy para transitar en las calles cuando salimos a protestar por violaciones sistemáticas a nuestros derechos laborales y a nuestros derechos humanos. No puede ser posible que el Senado de la República siga avalando este tipo de reformas. Ya viene ahora por la privatización del agua. Ya nada más falta que privaticen el aire o hasta el sol. Y eso no lo podemos permitir. Por eso tenemos que lanzar una gran jornada nacional de lucha, de denuncia y de protesta en el marco del 1 de mayo, pero también en el marco de las propias reformas que están implementando en el país del despojo a los derechos de los recursos naturales, propiedad de las comunidades indígenas y campesinas de nuestra nación. Lo dejamos muy claro, senadora, ojalá lo hagas extensivo a las demás fracciones de este Senado de la República y vamos a continuar con nuestra denuncia pública a este tipo de iniciativas que nada beneficia a la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias. Nos está pidiendo también el uso de la palabra el compañero Carlos de la Unión Nacional de Trabajadores. Muchas gracias. Bueno, decíamos hace un momento de la Unión Nacional de Trabajadores y de la CENSUECIC. Cuando en principios de febrero, en el Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, nos enteramos del dictamen que había sido ya presentado en primera lectura, y nos entró una gran preocupación, y no una preocupación porque el Senado estuviera haciendo su trabajo, sino porque, como ya se ha mencionado, en una reforma que ha sido reclamada por muchos mexicanos desde hace tiempo, se introduce, y como usted ha señalado también, sin que nadie se sepa de dónde vino, un retroceso, y un retroceso que golpeaba no solo a trabajadores que hoy den sus servicios al gobierno del DF, sino que potencialmente era un golpe para muchos trabajadores, algunos que nacimos en el apartado B, que dimos una pelea muy fuerte para llegar al apartado A, y que incluso en algunos casos, a raíz de la lucha de la tendencia democrática, nos volvieron a mandar al B. Pero hay muchos sindicatos que han dado la pelea, nuestros compañeros del Instituto Mexicano del Petróleo, nuestros compañeros del Sinvestad hoy están dando la pelea, nuestros compañeros del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Entonces, no era nada más alegrarnos porque el Senado esté trabajando, no era nada más el decir que bueno, qué bueno que llega esta reforma, sino una preocupación por el retroceso. Y aquí hay que decir de manera autocrítica que muchas veces los sindicatos nos metemos demasiado en nuestro ámbito inmediato. Vigilamos nuestro contrato colectivo, vigilamos nuestro salario, buscamos mejorar nuestras condiciones, pero como sindicatos tal vez pocas veces hemos participado en otro tipo de discusiones. Y precisamente esta reforma nos dio elementos para protestar. A los 2 o 3 días estuvimos aquí, gracias a la senadora Barrales, en una conferencia de prensa conjunta con UNT, CENSUECIC, senadores. Después con los compañeros de la Nueva Central también hicimos un meeting aquí afuera. Y tiene el aspecto positivo de que nos ha permitido, pues después de muchos meses de no poder hacerlo, sentarnos a discutir juntos y estamos trabajando hacia un 1 de mayo unitario. Pero también nos parece, además de que saludamos el acuerdo del pasado viernes, que todo esto es insuficiente. Es insuficiente que se echen atrás estos aspectos negativos, qué bueno. Pero además, como ya se señala en el documento, reclamamos que la Constitución del DF
sea discutida, sea aprobada por una asamblea constituyente exprofeso. Reclamamos que haya un régimen para los trabajadores, para todos los trabajadores del DF, y con soberanía, como en los demás estados. Y en particular, en el caso de los trabajadores del conocimiento, que estamos agrupados en la CENSUECIC, y es algo que también en la Unión Nacional de Trabajadores hemos discutido, queremos que también tengamos las oportunidades para hacer lo que queremos hacer, para trabajar, y aquí pedimos también del Senado su apoyo para trabajar por el impulso a la educación, a la investigación científica y a la cultura. Creemos que podemos aportar mucho. Bueno, uno de los grandes problemas de toda la humanidad en este momento es el agua. Bueno, nuestros compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tienen mucho que aportar. Un gran problema también es el de la energía. Nuestros compañeros del ISME y nosotros en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tenemos mucho que aportar. Y si queremos preservar la identidad nacional, tenemos que defender la cultura. Nuestros compañeros del sector cultura de CENSUECIC tienen mucho que decir. Pero en lugar de poder trabajar en este sentido, en lugar de poder aportar nuestro conocimiento, nuestro trabajo cotidiano en estos temas, muchas veces nos tenemos que estar defendiendo de estas discusiones, de estas leyes que de una u otra manera pasan en el Senado, bueno, y en general en el Legislativo. Entonces, bueno, saludamos este esfuerzo, saludamos los avances que se han estado dando, pero consideramos que son aún insuficientes. Y bueno, también en este contexto, afortunadamente se han abierto canales, y además de que estamos hoy junto con nuestros compañeros de la nueva central trabajando por llegar a acuerdos en una serie de aspectos, también hemos recogido las preocupaciones de amplios sectores del movimiento urbano popular. Precisamente ayer, en la reunión plenaria del Frente Amplio Social y Unitario, discutíamos esto. El problema con el dictamen no es nada más las afectaciones a los trabajadores, el problema es todo el marco legal, todas las necesidades que la población del Distrito Federal ha venido planteando. Entonces, la UNT saluda los esfuerzos, nos comprometemos a trabajar porque se llegue a arreglos satisfactorios, no solo para los trabajadores, sino para toda la sociedad. Y demandamos en general de los legisladores, porque bueno, si en este momento está en el Senado, no es aquí nada más, la discusión se tiene que dar en todo el Congreso. Demandamos una actitud más cercana a la población y en particular a los trabajadores. Muchas gracias. Para cerrar nuestra conferencia vamos a escuchar al compañero del Sindicato de Transporte de RTP, Hugo Bautista. Buenos días, todos los medios. Senadora, buenos días. Nada más dos puntos claros para no ser muy repetitivo. Se ha hablado mucho sobre este tema ya. Ha sido desgastante la importancia que se le tiene que dar a este apartado, en el cual han hecho mención algunos de mis compañeros. Dicen que no va a pasar, que no la van a tomar, que la van a desechar, pero no vemos un documento que realmente diga, porque lo mencionaron hace un mes, esta palabra que se iba a desechar, que no la iban a aprobar, y nuevamente estamos aquí porque la están queriendo retomar. Entonces sí quisiera pedir que también, tanto al Parlamento del PRD como a los demás, que se elaborara un documento para que tengan certeza de que efectivamente no va a haber tal aprobación, porque eso va a beneficiar y va a dar una claridad y una tranquilidad a todos los trabajadores que representamos, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Había que tomar iniciativas que beneficien los derechos laborales, solucionar los conflictos que dejaron y que heredaron la legislatura anterior, como ya lo mencionó el compañero Martín, como ya se ha hablado de Mexicana de Aviación, como ya se ha hablado también de los mineros, ¿verdad? Eso es la importancia que debe dar un Senado y que realmente legisle por buscar los derechos y las conquistas para mejorar a todos los trabajadores. El siguiente tema es, a 20 años de una injusticia que se cometió también
con el transporte de la Ciudad de México, el Sutaur 100. Hoy a 20 años surgió después un organismo descentralizado que es la red de transporte de pasajeros. Nuestro organismo garantiza, a diferencia de la iniciativa privada. Nuestro organismo transporta con calidad, con eficiencia y con economía en el tema del salario para los trabajadores. No es posible que hoy paguen un salario tan alto, una tarifa tan alta, los trabajadores que hoy tienen un salario bajo. Esto pareciera que es la continuación o el complemento de una reforma laboral. Habría que analizar. Nosotros estamos convencidos, a través de nuestras asambleas, de hacer una huelga porque es una violación al artículo 123. Transportamos 500,000 de usuarios. Habría que fortalecer más a los organismos, no solamente centralizados, también a los descentralizados. Somos el único organismo que recorre las 16 delegaciones de esta ciudad capital de primer mundo. Entonces, habría que analizar todos esos puntos, porque esto conlleva a muchos factores y que no aprobamos, evidentemente, esta iniciativa. Por eso el Sindicato de Trabajadores también hace un pronunciamiento, no solamente aquí, sino en diferentes medios que lo hemos elaborado. Y como integrantes de la nueva central, por supuesto, que seguiremos dando la pelea aquí, en el país y también en el extranjero, informando la lucha que se debe dar en defensa de los derechos comunes en México. Muchas gracias. Muy bien, compañeras, compañeros, como se escucha ya nos están llamando a la sesión. Tomamos nota, por supuesto, de esta, no solamente de esta preocupación, es parte también de un compromiso que nosotros hemos asumido. Nosotros, con apoyo de estas organizaciones sindicales, es que denunciamos la existencia de este sorpresivo párrafo al interior del dictamen, un tema que en concreto queremos recalcar. Nada tiene que hacer, no hay un motivo por el cual tocar el artículo 123 de la Constitución al amparo de una reforma política. No, nada lo justifica, ningún grupo parlamentario se hace responsable de esto. Lo hemos denunciado al interior del PRD y esperamos que en congruencia, como aquí se demanda, se muestre en un documento la confirmación de que este párrafo queda fuera. El compromiso de nosotros es mantener informadas a las organizaciones sindicales del avance que esto se lleve. Lo más reciente es una declaración el día de hoy del coordinador del grupo parlamentario mayoritario del Senado, el PRI, el senador Gamboa, que señala que antes del 30 de abril habrá reforma política del Distrito Federal. Entonces, es la ruta, el tiempo que tenemos aparentemente marcado y les vamos a mantener informados. De nueva cuenta, está el espacio abierto para que ustedes también le puedan dar seguimiento. Les vamos a informar de las comisiones para que quienes estén interesados en asistir también puedan acompañarnos a esos eventos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues esta es su casa. Gracias.